buenas tardes. Vamos a comenzar una nueva charla de Batista Viajes. En esta oportunidad sobre el Transiberiano. Vamos a empezar comentando. Mi nombre es Gonzalo Moreira. Somos una agencia de viajes de Uruguay. Cada vez tenemos gente de diferentes lugares de Latinoamérica, de Argentina, de Chile, de Paraguay, de Perú, de Colombia, de México, así que un gusto para mí y para nosotros poder llegar a través de estas charlas, de estas conferencias de Zoom a toda Latinoamérica, y también mucha gente que nos está siguiendo en el canal de YouTube, que es Batista Viajes. Les recomiendo que se suscriban. Por ejemplo, en el día de hoy ya quedó subida la charla sobre la historia de Rusia, la segunda parte, que muchos la reclamaban. Y hablando de Rusia, hoy es, como comentamos en la vez que hablamos sobre los trenes de lujo, hoy vamos a hablar del tren, de ese gran transiberiano. Vamos a comenzar mostrando el mapa de Rusia. Y primero un poquito de historia. El tren transiberiano, de historia con respecto a Batista Viajes, y también de historia con respecto al transiberiano y de historia del transiberiano. La red ferroviaria del transiberiano va en sus puntos máximos son desde Moscú, que queda aquí en la zona, es la capital de Rusia, como ya saben, que queda en Europa, y el punto más al este es Vladivostok, que en ruso significa el dominio de Oriente, ¿no? Vladivostok. Desde Moscú hacia Vladivostok, aproximadamente 8.000 kilómetros de longitud. Acá tienen, aquellos que están escuchando por primera vez o que se acercan, sugiero que puedan escuchar y ver las charlas de la historia de Rusia, que ahí explico en detalle cómo fue que Rusia pudo conquistar todo este gran territorio que lo hace que hoy sea el país más grande del mundo, con más de 17.200.000 kilómetros cuadrados. Entonces, acá en el mapa estamos mostrándole lo que es en esa línea verde con puntos rojos, precisamente la ruta que nosotros hacemos durante nuestro viaje al Transiberiano, que hacemos el Transiberiano y el Transmongoliano, porque nosotros hacemos coincidir nuestro viaje con el famoso Festival Nadam, que hoy voy a hablar largo y tendido sobre el famoso Festival Nadam de Mongolia. Vamos a repasar un poco la geografía de Rusia y observen aquí los usos horarios, y más que nada cuando uno habla del transiberiano. Cada una de las regiones que están separadas por ese color rojizo implican una hora de diferencia. Quiere decir que entre Moscú y Vladivostok tenemos 8 horas de diferencia horaria. Luego hay otros usos horarios, pero que no llega ahí el transiberiano, porque el transiberiano es una línea que va sobre el sur del territorio ruso, uniendo las diferentes ciudades que luego voy a comentar, y porque más al este no hay, pero quiere decir, no son todos los usos horarios que hay en Rusia, que hay 11 usos horarios distintos. Como comentaba el otro día, en el momento que un ruso en Kaliningrado se va a acostar, en la otra punta de Rusia se está levantando, ¿no? Por ejemplo, en la península de Kamchatka, en Petropavlovsk. Entonces, esto que les estoy mostrando son los distintos usos horarios del territorio ruso. En el tren transiberiano, cada estación que uno llega utiliza el horario de Moscú para la coordinación. Entonces tiene dos relojes, el horario de Moscú y el horario real de ese lugar. Nosotros en nuestra propuesta realizamos este tren de lujo desde Moscú hasta Ulan Bator. Vamos a cambiar 6 veces de uso horario. Y hoy les contaba que otro día cuando di la charla sobre los trenes de lujo, fue una charla que dije, miren, lo estamos dando sobre 3 trenes espectaculares, que fue el Robos en África, que fue digamos, el Expreso de Oriente del Este, que iba de Singapur hasta Bangkok, y también les hablamos sobre el Maharaja Express en la India. Bueno, todo eso, y dijimos, dejamos el transiberiano porque él va a tener una charla especialmente. Y eso es de lo que va a tratar el día de hoy, porque este es el tren por excelencia.
Es la red ferroviaria más larga del mundo, una de las más difíciles de construir. Se comienza a construir en el siglo XIX, a partir de Moscú y a partir de Vladivostok, pero tuvieron varios puntos muy complicados, atravesando desiertos, montañas, tundra, bosques, pero sobre todo fue el lago Baikal el gran punto que se encuentra aquí en el centro este del territorio, en Siberia, en el territorio ruso, porque ahí hay una cadena montañosa muy importante y este lago es muy grande, es la segunda reserva de agua potable del mundo después de la Antártida. Porque es muy profundo el lago Baikal. Hay especies de peces que solamente se dan ahí, hay una fauna que también solamente se da ahí. Por lo tanto, esto es un lugar, digamos, el Transiberiano costó mucho tiempo y recién se terminó de construir en 1935 en la época de Stalin. Antes de empezar con las fotos y mostrarles los lugares que nosotros vamos a visitar, les vuelvo nuevamente a este mapa, donde les voy a mostrar los lugares que nosotros vamos a parar. El Transiberiano, digamos, viene desde Moscú, como decía hoy, hasta Vladivostok. Pero nosotros vamos a ir hasta Ulan-Ude y de ahí entrar a Mongolia. Y ese es el ramal que se le llama transmongoliano. Si siguiéramos hacia Jabarovsk, que lo tienen aquí, casi en el Océano Pacífico, y de ahí viniéramos a Beijing, eso se le llama el transmanchuriano, porque esta región es la Manchuria. Quiere decir transiberiano, transmongoliano, transmanchuriano, y una nueva línea que se está haciendo que va desde Ulan-Ude hacia el norte, que va a llegar a la península de Kamchatka y va a unir todos estos lugares de la costa y del norte de Rusia que son realmente espectaculares. Por otro lado, les quiero mostrar las ciudades donde nosotros vamos a parar durante nuestro itinerario. Luego les voy a mostrar características del tren y les voy a contar de cada uno de los lugares que el tren va parando. La primera parada que hacemos desde Moscú es la ciudad de Kazán, que es la capital de Tatarstán. Los tártaros era la capital antigua de la Horda de Oro. Esto lo describo muy bien en la charla sobre la historia de Rusia, parte 1. Luego tenemos Yekaterinburgo, que es la ciudad muy importante porque queda en la frontera entre Europa y Asia, ¿no? Ahí tenemos atraviesa esta región, los montes Urales, que es una frontera natural entre Asia y Europa. Y Ekaterimburgo pasó a la historia, se hizo famoso por un episodio muy complicado, que fue que ahí en 1918 los bolcheviques asesinaron a la familia del zar Nicolás II, del último zar de Rusia. Después de Yekaterinburgo, la próxima parada se llama la Nueva Siberia, que en ruso se pronuncia Novosibirsk. Novosibirsk. Por penúltimo, nosotros estamos en territorio ruso, paramos en la ciudad de Irkutsk, que se le llama la París del Este. Aquí nos vamos a quedar además no solamente en Irkutsk, sino también al otro día, el tren se queda más de un día aquí, porque nos vamos también a disfrutar del lago Baikal. Les voy a mostrar todas las fotos con respecto a eso. Por último, en territorio ruso vamos a visitar la ciudad de Ulan-Ude, que es la capital de Buratia. ¿Quiénes son los buratios? Los mongoles rusos. Debemos recordar siempre la diversidad étnica que tiene Rusia, con más de 79 repúblicas, entre repúblicas, regiones, oblast, como le llaman en ruso, regiones diferentes del territorio ruso, que muchas de ellas tienen su propio, hablan otro idioma, además del ruso, tienen su etnia, tienen sus religiones, tienen sus costumbres. Es verdad que durante la época de la Unión Soviética y también antes con el Imperio Ruso, eso ayudó a la unificación y en gran parte a la rusificación de los lugares. Sin embargo, podríamos decir que los rusos están en Europa, en unas partes de Europa, porque Kazán no, que son la mayoría tártaros,
y en el lejano oriente. Todo lo que es la zona de Vladivostok y esta región de oriente también son casi 100% rusos. Así que estos que están en rojo son los lugares donde el tren va a parar y nosotros vamos a bajar, vamos a disfrutar de un día entero y en el lago Baikal 2 días enteros, y ahora voy a explicar cómo lo hacemos. Este es el mapa de los usos horarios que recién les mostré y vamos a comenzar con una rápida comentario sobre Moscú por el hecho de que también en otras charlas ya vamos a hablar en más profundidad. Acá tenemos una foto que es sacada desde la Catedral de San Basilio hacia la Plaza Roja de Moscú. Acá a la izquierda tenemos una de las torres del Kremlin, que en ruso significa fortaleza. Hoy en día tiene el Palacio Presidencial y también las famosas 3 catedrales, que son lo más importante para la religión y lo que fue la época del imperio y del zarismo. Este edificio que está rojo aquí es el Museo de Historia Nacional. Y una cosa importante, síganme acá tenemos el Museo de Historia Nacional, síganme el cursor. Este edificio que tienen acá, este edificio que estoy mostrando ahí, este es el Hotel Four Seasons donde se quedan los pasajeros del tren transiberiano que nosotros utilizamos, porque es el tren más lujoso que atraviesa Rusia y Siberia. Hay distintas formas de hacer el transiberiano, está el de línea normal y hay otros que son turísticos. El número 1 por lejos es el Golden Eagle, una compañía británico-rusa, que nosotros como Batista Viajes somos el primer grupo de habla hispana en haberlo hecho hace ya 12 años atrás, y después de esa vez y durante tantos años lo seguimos realizando. Así que esta es una imagen de la Plaza Roja, acá la famosa foto de la San Basilio, de lo que es esta catedral, que hoy en día no tiene culto, pero que es el símbolo de la ciudad, el símbolo del país, que además también representa esa fusión de estas repúblicas, de este cosmopolitismo que tiene Rusia, entre lo ruso, lo eslavo, lo escandinavo, con los varegos, los primeros habitantes de Rusia, y todo lo que vino de Oriente y los distintos países y regiones de Asia que fueron conquistados por los rusos hasta llegar al mar de Japón, al Océano Pacífico, e incluso atravesar hacia el continente americano. Así que esto representa en ese colorido, en esas formas de bulbo de las cúpulas, todo lo que es Rusia. Porque una cosa que muchas veces la gente nos pregunta, Gonzalo, mucha gente me habla maravillas de San Petersburgo. La adoro, es una ciudad espectacular, una ciudad que es, posiblemente sea la ciudad más hermosa de Rusia. Sin embargo, es una belleza conocida. La diferencia con Moscú es que Moscú representa mucho más a Rusia que San Petersburgo. San Petersburgo, recuerden en la historia cuando les hablé de Pedro el Grande, del ayornamiento que le hizo a Rusia, de volcarlo de lo que era Rusia pensando en Asia a un eurocentrismo, vinculándose con las casas reales del imperio austrohúngaro, del imperio alemán y del imperio británico. Por lo tanto, eso es muy importante. Acá otra foto del Museo de Historia Nacional, las tiendas GUM, unas tiendas que han sido muy importantes para la historia de la ciudad, por la belleza que tienen, por lo que fue durante la época soviética, en la época de los zares también, y hoy en día unas galerías, es un centro comercial, un shopping center de primer nivel, y realmente a la gente le gusta mucho. También tiene casas donde uno puede conseguir alimentos típicos de Rusia de alta calidad, como caviar y un montón de cosas. Acá tenemos otra foto, pero a la noche tarde, porque nosotros vamos a tener el efecto de las noches blancas, ya que el 28 de junio del año próximo, Batista Viajes estará saliendo con el tren transiberiano desde Moscú hacia Mongolia, y esa es la fecha que lo hacemos para poder coincidir con el Festival Nadam. Así que las tiendas GUM, esta es la parte del centro financiero. Moscú es una ciudad enorme que cuenta ya con casi más de 10 millones de habitantes. El metro de Moscú es considerado el más bonito del mundo. Miren qué pulcro, qué bien construido. Fue construido increíblemente en la época de Stalin, porque él decía que había que hacer el palacio para el pueblo.
en lugar de los palacios para la aristocracia y los zares que se habían construido durante tantos siglos. Bueno, el metro se cuida mucho, han mejorado sobre todo los vagones, que hace unos años atrás dejaban mucho que desear, eran de la época soviética, pero ahora mejoraron mucho y las decoraciones son increíbles. Las famosas escaleras que demora tanto uno en llegar allá al fondo donde está construido. Esta es una foto desde el río Moscova hacia la ciudad, hacia el Kremlin, y estas son la plaza de las catedrales, la Catedral de la Asunción, muy importantes para lo que es la historia de Rusia. Miren lo que es ese iconostasio, miren lo que es, ustedes saben que atrás solamente pueden pasar los sacerdotes, el colorido, las misas para los ortodoxos se hacen parado, e incluso algunas especialmente demoran 4 o 5 horas, la gente parada, realmente es complicado ser ortodoxo y seguir estas, pero los iconos son fabulosos y generalmente el segundo icono a la derecha de la puerta principal es el patrono de esa iglesia. Esta es una catedral muy importante, Anunciación, porque además era el triángulo de la vida para los zares. En una catedral los bautizaban, en otras los coronaban y en la última los enterraban. Ahí esa era la historia. Este es el campanario del Kremlin, muy bonito. Esta es la otra catedral importante, que es San Miguel de Arcángel. Y dentro del Kremlin nosotros visitaremos la armería, este museo que de armas no tiene nada, pero que tiene, entre otras cosas, los regalos que se le hacían a los zares, como por ejemplo los famosos huevos Fabergé, que son tan importantes para Rusia, los vestidos de las diferentes zarinas, como por ejemplo acá el de Catalina la Grande, los tronos. Este sombrero que estamos mirando es muy importante, es el sombrero de Monómaco, que es aquel con que se casa Iván III con Salomé, lo que era la heredera del Imperio Bizantino, para formar y para trasladar la importancia cultural del otrora Imperio Bizantino hacia Moscú. Por lo tanto, ahí viene donde viene la leyenda de la Tercera Roma, ¿no? Solo vuelvo a reiterar, lo describo muy bien en la charla de Historia de Rusia, parte 1. Acá tenemos la estación del Transiberiano. Acá comenzamos nuestra historia y nuestra aventura hacia el Transiberiano. Miren, la simbología comunista sigue estando. Acá a la derecha tienen la hoz y el martillo, y CCCP, que significa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en ruso. También acá la estrella, y sigue estando. Entonces no se tiran estas cosas, se dejan como recuerdo y como símbolo del pasado. Acá tenemos la estación del Transiberiano. Nosotros vamos a entrar y ya la persona, el viajero, comienza a vivirlo de una forma con adrenalina. Entramos a un salón VIP enorme de la época soviética, con grandes techos, donde nos viene un conjunto de música a tocar, mientras nosotros degustamos alguna copa, algunos canapés, y luego nos llevan al andén número 1, donde va a salir el tren. Cada vagón, ahora voy a describir el tren, nos espera con sus alfombras rojas, o azules, perdón, que igual que son los colores del Golden Eagle, y además en los primeros kilómetros montan ni más ni menos que una locomotora a vapor, como 100 años atrás, para que tenga todo ese aire y esos, ahora les voy a mostrar. Miren esto, esta es una locomotora a vapor de la época de la Unión Soviética. Acá se estaba festejando los 100 años, o sea que los 100 años del Transiberiano, pero ¿cómo sé que es de la época soviética? Por la estrella, y porque si miran con detalle este escudito, tienen a Stalin primero y a Lenin detrás. Quiere decir que esto fue hecho en la época de Stalin. Si no hubiesen puesto a Lenin primero y a Stalin segundo, o directamente en la época de la desestalinización que inició Nikita Khrushchev en 1954, no hubiese aparecido Stalin. Pero bueno, esta es una locomotora antigua que está muy lindo, vienen a entrevistarnos los canales de televisión, bandas de música. Es un evento importante para Moscú en general, la salida del tren más lujoso, que hace el recorrido de trenes más impactante del planeta y más largo del planeta.
Van a tener acá entonces el tema de los vagones, y ahora yo les voy a comentar cómo es la vida adentro. Acá tienen el motorista que los ayuda, ahí está todo de negro porque tienen el carbón que tienen que poner como antiguamente, son solamente unos kilómetros que lo hacemos para el goce de todos nosotros, de todos los pasajeros que realizamos este viaje tan espectacular. Lo que es viajar en un tren. Quizás mucha gente ya tiene la experiencia de viajar en tren, pero de repente no tiene experiencia de viajar en un tren de lujo con un camarote al estilo, bueno, lo primero es exactamente, lo primero que uno le pasa por la cabeza es el estilo. Al estilo como es remontarse en el tiempo, la época de los zares, la época del siglo XIX, la Belle Époque de los primeros años del siglo XX, donde se viajaba con mucho glamour, donde uno tiene la posibilidad de poder disfrutar de, vuelvo a reiterar, la red ferroviaria más larga del mundo. Este salón en particular es muy disfrutable, es el lugar donde pueden tomarse una copa, donde hay snacks, donde se realizan las charlas que yo doy. Cuando nosotros organizamos los viajes, voy yo como guía, y voy contándoles sobre la historia de Rusia y sobre la historia de los distintos lugares que vamos a ir visitando durante el trayecto, sin duda. Y vuelvo a anunciar, haremos el año que viene, 28 de junio del 2021, saldremos con el grupo que nos quiera acompañar para estar 3 noches en Moscú y luego el tren transiberiano hasta llegar a Mongolia. En este lugar entonces es donde se puede disfrutar de varias cosas, pero entre ellas se puede disfrutar también de un piano bar. Un piano, copa, antes o después de la cena, las bebidas están incluidas. Y el otro lugar que se disfruta mucho es el restaurante, y es el vagón restaurante, que está decorado con diferentes estilos, pero donde tiene una vajilla de primerísimo nivel, cristalería, cubiertos de plata, platos de porcelana, decantadores de cristal, tenemos vino internacional. Además, se degusta lo mejor de la gastronomía rusa, que realmente es así. Acá tienen algunos ejemplos. Por ejemplo, algunas de estas cosas se pueden comprar, incluso yo tengo estos jarritos que sirven para tomar el té, tomar el café, etcétera. Son muy, pero muy lindos. Y ahí nosotros estamos para desayunar, para almorzar y para cenar, salvo en algunos lugares donde nosotros no volvemos a almorzar en el tren y almorzamos en algún restaurante de los lugares donde nosotros visitamos. Eso también está muy bueno. Vamos a degustar lo mejor, vamos a aprender acerca del caviar. En este caso estamos mostrando caviar de beluga. Es el esturión que se pesca en el mar Caspio, donde ahí tienen costa Azerbaiyán, Rusia, Irán y Turkmenistán, y también un poco de Kazajistán. Todos esos países dan al mar Caspio, que en realidad es el lago más grande del mundo, pero lo llamamos mar por su tamaño. Aquellos que fueron el año pasado a Azerbaiyán conmigo tuvimos la oportunidad de navegar por el mar Caspio. Y ahí se pesca el esturión que se saca, y ustedes saben cómo se degusta el caviar, yo lo aprendí acá en el Transiberiano. El caviar se pone en la palma de la mano. ¿Por qué? Porque es el único lugar que nuestro gusto no detecta un aroma ajeno. O sea, nuestra piel no tiene gusto para nosotros mismos. Entonces se pone acá como si pusiera la sal para tomar el tequila y luego ahí se come el caviar. Esa es la mejor forma de probar lo que testean, digamos, los sommeliers de caviar que los hay en Rusia. El caviar negro tiene más fama que el caviar colorado o rojo, pero en realidad no quiere decir que el colorado sea de menor calidad para nada, son también del salmón o de otros peces y realmente vale la pena. ¿Cómo se come? Se come con un pequeño blinis, que es lo que tenemos ahí, que es una especie de pequeño panqueque, hay panqueques más grandes que ahora les voy a mostrar, un poco de crema ácida y limón. Esas son las formas de combinar el caviar de la mejor manera. Miren qué hermosa la cristalería, todo con logotipo de Golden Eagle, con el águila bicéfala, símbolo de la época zarista y de la Tercera Roma, como sabemos que es Rusia. Y acá vamos a empezar a mostrar los camarotes. Hay distintos tipos de camarotes, hay 3 camarotes distintos. El Silver, el Golden y el Imperial, que el Imperial solamente hay 2 en cada
propuesta del tren transiberiano. Una de las bondades que tiene el tren transiberiano, que no se imaginen que van miles o cientos de personas, para nada. ¿Saben cuánto es lo máximo que puede llevar el transiberiano? 60 pasajeros. 60 pasajeros. Por eso también es muy oneroso y por todo lo que incluye y por los lugares a que nos lleva y cómo nos lleva. Entonces, hay 3 camarotes que son distintos. El silver vendría a ser el plata, que es el que estamos observando, donde acá lo estamos viendo preparado ya para sentarse, para disfrutar. Ahí vemos la ventana, vemos pero después se forma la cama. Esto que está a la derecha se baja y se forma una cama de plaza y media, y arriba se baja otra cama que es una cama de una plaza. Obviamente los espacios son reducidos, pero son muy bien pensados. Y nosotros no tenemos que estar haciendo nada de eso. Tenemos por cada vagón lleva 4 de estos camarotes, o 5 de estos camarotes en la parte silver, 4 en la parte de los camarotes golden. Y en cada punta hay 2 personas que están 24 horas disponibles para nosotros. Ellos son los que limpian, los que arreglan todo el camarote. Tú te levantás, te das una ducha, te vas a desayunar, cuando volvés ya está todo limpio y preparado para que tú disfrutes del lugar y bajar al lugar al sitio que hayamos llegado. Lo mismo que al momento de la cena, te vas a cenar, cuando venís ya está todo preparado para el tema para dormir, ¿no? Por ejemplo, miren, en esta mesita que está aquí, acá tiene un botoncito, se aprieta y se corre para un costado y para el otro. Todo un montón de lugares que se aprietan, tiene aire acondicionado privado, televisión, wifi, todo eso está, yo digo, muy bien pensado para disfrutar. El baño está acá a la izquierda, y acá es como está abierto cuando uno está a la noche, ¿no? A la noche, que bueno, para la foto pusieron una botella de champagne, lo cual está bien, pero así es que, así ven cómo se prepara todo en el camarote silver, que es el menos bonito de todos, porque no es feo. Acá ya estamos en el camarote golden, tiene más espacio para colgar, y el baño también es más grande, tiene mampara en la ducha, etc. Todos los amenities son de productos del L'Occitane, y realmente es de primer nivel todos los detalles que tiene el transiberiano, desde las batas. Todo el lugar es muy, pero muy disfrutable. Acá fotos del baño en lo que es la parte del camarote golden. Acá tienen una imagen en tercera dimensión, digamos, de cómo sería el camarote, en este caso el de golden. Acá cómo estaría a la noche, una cama abajo y otra cama arriba. Los únicos que tienen cama matrimonial grande que pueden ir abajo es la suite imperial, que hay 2 nada más por tren, porque ya les digo, es un tren muy exclusivo que lleva un máximo de 60 pasajeros. Nosotros como Batista Viajes hemos estado a veces con 20 y pico de pasajeros, a veces con menos, y realmente hemos ido la mayoría por lejos, porque son, inclusive generalmente nos encontramos, porque también lo organiza con Golden Eagle, con el grupo de lectura de la Universidad de Harvard, que junto con Batista Viajes, cada 2 años, todos los junios, hacemos el mismo viaje. O sea que ya nos conocemos con los profesores de Harvard, etcétera. Ellos incluso a veces han participado de mis charlas, y yo también de las de ellos, y es muy interesante toda la gente que va ahí. Es el tercera dimensión, el camarote silver, tanto de día como a la noche. Acá tenemos el tren con todos sus vagones. Hay 2 vagones restaurantes, un vagón que es el bar donde está el piano bar y el lugar donde hacemos las charlas, y un lugar para recrear, para jugar, para leer el periódico, etc. Y por otro lado, también hay un vagón que es spa, o sea que pueden hacerse masajes o utilizar también lo que es el beauty salon, ¿no? La peluquería también para las damas, el salón de belleza. La primera parada que nosotros vamos a hacer es la ciudad de Kazán, que es la capital del Tatarstán, lo que es la antigua capital de la Horda de Oro, aquella que finalmente en la época de Iván el Terrible los rusos terminan venciendo a los tártaros, y logran capturar aquí el centro político y cultural de los tártaros. Por eso luego quedan dentro del territorio ruso, todo lo que es la Horda de Oro, y ellos son musulmanes de Asia Central,
Por lo tanto, acá tienen los minaretes, lo van a encontrar con un diseño diferente a una mezquita que ustedes pueden encontrar en el mundo árabe, por ejemplo, o en otras regiones que también practiquen la religión musulmana. Acá el azul es el color por naturaleza y es muy lindo. Y muy cerca de acá también, nosotros vamos a entrar a la mezquita, es preciosa la mezquita. Está sobre el río Volga, es una ciudad muy importante para la navegación fluvial que tiene Rusia. Y la catedral de Kazán queda a 50 metros de la mezquita. Se confunden incluso por el color, pero las cúpulas, pero uno, bueno, las sabe identificar. Y miren qué bonita que es. Además, miren hay los árboles y los bosques que uno aprende y ve, los abedules, las coníferas, los pinos, todo lo tipo de árboles que uno va viendo en la vasta, increíble territorio de Rusia, entre montañas, paisajes, que hacen que el viaje sea muy placentero. Y también por esta época, que es hasta bien tarde, hay luz, nosotros durante el tren va circulando y uno va disfrutando de todo lo que son los paisajes. Esta es una imagen, otra imagen de Kazán. Kazán también es importante por ser, este es el parlamento de la república que está dentro de la Federación Rusa, que tiene su propio presidente, su propia bandera, tienen su idioma, además del ruso, por supuesto, son bilingües, y es la ciudad deportiva. Acá se hizo famosa en el 2018 porque fue sede de varios partidos digamos, del Campeonato del Mundo. Creo que Argentina jugó aquí, Uruguay no, pero Argentina sí jugó acá. Y no recuerdo si Perú también jugó acá en esta ciudad. Bueno, además de tener un estadio espectacular, se han hecho competencias de todo tipo, competencias de preparación, campeonatos europeos y campeonatos mundiales de natación. En una oportunidad que yo fui, se estaba preparando todo para el Campeonato Mundial de Natación. Este es el centro de la ciudad de Kazán, con estos edificios de distintas épocas, y acá vamos a tener un almuerzo que nos va a venir a cantar realmente un artista que por lo menos hace muchos años que siempre es el mismo, una persona que es un barítono, que nos canta las canciones típicas rusas, destacando, por ejemplo, Ochichornie, ¿no? Ochichornie, que significa ojos negros. Y acá tenemos otro lugar que también es importante para la ciudad de Kazán, porque es la única estatua de Lenin que es siendo joven, porque acá cursó sus estudios. Vladimir Lenin no nació aquí en Kazán, pero sí cursó sus estudios y por eso Lenin, a diferencia de Stalin, que sí se sacaron todas las estatuas, pero no ahora, sino mucho antes, un montón de lugares de Rusia sigue habiendo estatuas de Lenin igualmente, a pesar de que ya no está el sistema comunista, como ustedes ya saben. Este es el Teatro de Kazán, muy importante también. Recordemos que el ballet, la ópera, etcétera, para los rusos es muy importante. Ahora, cuando llegue a otra ciudad, dentro de poco les voy a hacer mayor hincapié en este tema. Acá ya estamos llegando a la ciudad de Yekaterinburgo. La ciudad mártir para los zaristas, porque acá fue donde fallecieron, donde los asesinaron a la familia de Nicolás II en 1918. Pero este es un punto muy importante. Ahí en cirílico, que es el alfabeto ruso, podemos ver a la izquierda que dice Asia y a la derecha Europa. Asia y Europa. Aquí es donde pasan a través de los montes Urales la línea imaginaria que separa los dos continentes, Eurasia, Europa y Asia. Ahí nosotros vamos a ver, hay una broma que se hace por acá, pero no la comento porque si no pierde la gracia para cuando uno va al lugar. Acá tenemos fotos originales que son fotos que están en la iglesia que se construyó en el mismo lugar donde fueron asesinados estas personas que estamos mostrando en la foto. Acá tenemos a Alessandra la zarina, Alexis o Alexei el zarevich, o sea, el heredero al trono, y Nicolás II, el zar de Rusia. Acá de vuelta, ¿por qué? Recordemos, hagamos un poquito de historia. El zar abdica en febrero-marzo de 1917. Y reitero, cuando digo febrero-marzo no es porque no sepa la fecha exacta, es porque depende qué calendario uno use.
Para los rusos es uno, para nosotros es otro. Pero después se unificaron, pero en ese momento era así. Lo mismo pasa con el Octubre Rojo, que en fechas nuestras en realidad es noviembre. El último zar de Rusia, Nicolás II, aquí fue apresado. En 1917 él capitula, no ante los bolcheviques. Eso fue en febrero-marzo y los bolcheviques toman el poder en octubre-noviembre. Durante esos meses, en Rusia se intentó instaurar una democracia republicana parlamentaria. O sea que lo que habían querido un siglo antes los decembristas, y no pudieron conquistarlo, pero ellos querían una monarquía parlamentaria. Ahora voy a contar de los decembristas cuando lleguemos a Irkutsk. En este caso, el zar entonces, en octubre, ahí cuando se produce, sí, el golpe de Estado que lleva a los bolcheviques al poder, comienza la guerra civil y evidentemente el zar de Rusia era el símbolo de una fracción que quería reinstaurar la monarquía, o sea, el zarismo, pero lo quería restaurar con una monarquía parlamentaria. Eso se llama los mencheviques, los rusos blancos que se conocían. Y sin embargo, los rusos, los bolcheviques o los rojos, eran los que intentaban esconder, apresar al zar de Rusia primero, lo trasladan de San Petersburgo a Moscú, de Moscú a Yaroslav y de Yaroslav finalmente a Ekaterimburgo, que estamos hablando que queda, no sé, a 3.000 kilómetros de Moscú. O sea, para dejarlo bien lejos de lo que estaba ocurriendo en la Rusia europea. Acá ya estamos en territorio asiático, porque la ciudad queda del lado asiático y no del europeo sobre los montes Urales. En 1918 finalmente deciden aniquilar y asesinar a toda la familia con el objetivo de no dejar ningún rastro de símbolo que pudiera hoy o mañana tomarse como bandera para una contrarrevolución. Es así que la historia de la famosa Anastasia, más que real, surge cuando precisamente se quería dejar de decir que no habían fallecido todos. Ya después, con la caída de la Unión Soviética, se investigaron los huesitos que se habían encontrado, digo huesitos porque era una niña, y se vieron que Anastasia había fallecido junto con el resto de su familia, y están las plaquetas conmemorativas en la catedral de San Pedro y San Pablo, en la isla que dio inicio a la ciudad de San Petersburgo, donde están también enterrados, por ejemplo, Pedro el Grande y Catalina la Grande. Así que el zar y todo fueron miren, esta es una foto sacada en 1917, recién apresados los zares de Rusia. Este es Alexei. ¿Quién era Alexei? El hemofílico, el niño que necesitaba esa ayuda, que supuestamente se la dio Rasputín, y que luego de 2 veces que supuestamente lo salvara, tanto la zarina como el zar lo toman como un asesor, un monje del medio de la Siberia, que había sido analfabeto hasta muy entrada su edad, termina siendo uno de los asesores más importantes y más cercanos al zar, y por eso es finalmente asesinado en 1916 en el famoso palacio que está en San Petersburgo, que fue muy importante. Bueno, esta es la iglesia, este es el lugar exacto donde fue asesinado la familia del zar. Esta capilla que vemos de madera acá está usada, es original, todo lo demás fue construido recién a partir de 1992-93, cuando cae la Unión Soviética. Estos son algunos edificios con un estilo completamente distinto del centro de la ciudad de Ekaterimburgo, una ciudad que tiene 1.300.000 habitantes, que fue muy importante para la industria pesada, para la industria que se desarrolla a partir del advenimiento de Stalin en la década de los 30. Aquí se hacían muchos. Aquí, ¿saben quién estuvo aquí? El que estuvo aquí en Ekaterimburgo, que el otro día vi un documental excelente no me acuerdo si fue en Netflix o qué, se los recomiendo, sobre la vida de Il Avvocato, ¿no? El famoso Agnelli, el dueño de Fiat, el principal accionista, presidente de la Juventus de Italia, un bon vivant que estuvo con las más
famosas actrices en la década del 50 y 60. Bueno, Agnelli estuvo aquí porque recreó Lada. Ustedes ven, cuando ven un auto Lada, es muy parecida a la carrocería a los Fiat. Entonces, él cuando tuvo problemas en la década del 60, construyó sus fábricas y tuvo un boom y un desarrollo impresionante. Y una de las fábricas más importantes estaba aquí en Yekaterinburgo, en la ciudad de Yekaterinburgo, donde se hizo. Por lo tanto, vamos a ver el Museo del Automóvil Soviético y Ruso, que queda a las afueras de Yekaterinburgo y es muy interesante. Y otro lugar que es sumamente interesante también en Yekaterinburgo es ver lo que se fue descubriendo a partir de la década de los 90, las fosas comunes de la época stalinista. Miles y miles y miles, millones de personas que murieron en la época de Stalin, casi tanto más que en las guerras, por todas las purgas, porque era una persona que durante, sobre todo sus últimos años, era una persona que tenía miedo le fastidiaba tenía miedo de su propia sombra. Mandó a matar a camaradas, mandó a matar a todo tipo de personas, bueno, homosexuales, judíos, cristianos católicos, cristianos ortodoxos, musulmanes, supuestamente antipatriotas, etcétera, ¿no? Y acá lo vemos, tumbas donde te dicen, arriba tenemos el símbolo de los cristianos ortodoxos rusos, después la estrella de David de los judíos, la medialuna de los musulmanes y la cruz de los cristianos, tanto católicos como protestantes. No se salvaba ninguno. Esta fosa, se estima que hubo más de 20.000 cuerpos solamente en esta fosa que se descubrió en este lugar. Así que, como verán, diferentes historias que se van a ir desarrollando a partir de toda esta situación. Nos montamos de vuelta en el tren, ¿qué pasa? Es como un crucero sobre rieles, donde uno llega a distintas estaciones. El tren nos espera, llegamos temprano a la mañana, después de desayunar tranquilamente, hacemos todo un paseo que incluye un almuerzo en algún sitio, y en la tarde volvemos al tren. El tren vuelve a marchar. Nosotros tenemos varias horas donde seguimos, gracias a lo que les contaba, por la época del año que tenemos luz, seguimos observando el panorama hermosísimo de los pequeños pueblos, de los bosques, de las montañas, de de los lagos, de los ríos que se atraviesan, los puentes colgantes sobre los grandes ríos de la Siberia que van desde el sur hacia el norte y que de algunos desembocan incluso en el océano glaciar ártico. Y vamos llegando a lugares increíbles. Y este es un lugar muy importante para la historia, sobre todo de la Unión Soviética. Esta es la Nueva Siberia. Siberia es un lugar, hay muchas ideas sobre Siberia. Algunas correctas, otras erróneas. Primero, en Siberia te morís de frío, sí, en invierno, que es largo. Pero en el verano que vamos nosotros, si ustedes miran con atención, van a ver que no, en la foto no sale muy bien, pero dice 26 grados. 26 grados teníamos en Novosibirsk ese día, manga corta. O sea, el clima es muy agradable en esta época del año. No llegan a las temperaturas a 30 grados, 1 o 2 días en el año nada más. Pero para pasear y para conocer es ideal una temperatura que ronde entre los 20 y los 25, 26 grados. Novosibirsk, ¿por qué fue importante? Porque fue un proyecto, porque fue una prueba de laboratorio del ideario comunista. O sea, esta era la ciudad que el comunista se imaginaba que podía desarrollarse en el futuro, la Nueva Siberia, donde la cultura jugara un papel súper importante para ellos. Por eso, y miren algunos datos que les voy a decir, por eso es la ópera más grande del mundo. La ópera más grande del mundo se encuentra en el medio de la Siberia. Una Siberia que está dividida en 3 regiones enormes, donde gran parte de su territorio es tundra, y vuelvo a reiterar, el transiberiano va por el sur de esa Siberia, y de ahí que los veranos sean tan agradables como les contaba. En este proyecto, en este ideario comunista, como van a ver, estructuras que son enormes, pero que no revisten de soberbia en cierto sentido, o mejor dicho, de cierto tacto, de cierto lujo, pero sí imponente, ¿no? La parte del imperio, el nacionalismo, como les contaba en las charlas que hablaba sobre la historia de Rusia. Esta ópera
fue donde tuve la oportunidad de escuchar una entrevista que hablaba quien fuera hasta hace poco el director del ballet de Uruguay, que tuvimos el honor de tenerlo, que es uno de los mejores bailarines de la historia, que es Julio Boca, el argentino. Y Boca comentaba que él se sintió realizado el día que pudo triunfar en este lugar. ¿Por qué? No solamente por la ópera, sino porque la gente decía que se dice que es la de mayor paladar negro en el mundo. Toman al ballet como en nuestros lugares, no sé, conocemos de fútbol o de carnes o de tango, etc. Ahí toman al ballet, no es unos pocos que conocen, es masivo el ballet en estos lugares, y Julio Boca lo decía. Y para que tenga una idea también, la uruguaya Marianuel Richetto, que tuvo, gracias incluso al apoyo de Boca, etcétera, que llegó a ser primer bailarina del mundo hace poco tiempo atrás, también la escuché hablar de Novosibirsk y la importancia de este sitio para todos los grandes bailarines. Acá lo trajeron durante una época, un año antes de haber pedido exilio en París, en los que muchos dicen el mejor bailarín de todos los tiempos, que es Rudolf Nureyev, que vino a este lugar y se dice que fue la ovación más larga en la historia de la ópera de Novosibirsk. Cuando Rudolf Nureyev, a pocos meses de haber ido a París, que después va a París y termina pidiendo el exilio en París, que está realmente, bueno, al igual que le pasa después a Baryshnikov, que fue el que suplantó, en cierto sentido, eso fue en 1960, Baryshnikov se desarrolla también por la década del 60, y bueno, otro de los grandes bailarines rusos que tuvimos el placer de conocer en todo Occidente. La ópera es tan grande, nosotros la vamos a visitar por dentro, porque al estrado pueden entrar 2 camiones de cada lado al mismo tiempo, enormes, y tienen espacio. Pueden montar el escenario de la ópera más complicada que haya en el planeta. Pueden desarrollar y pueden tener miles de personas asistiendo con una visión perfecta y una acústica excepcional. La ópera de Novosibirsk, muy conocida entre las esferas que saben de este tema, es una de las cosas que choquea y que la gente queda muy contenta. Fuera de la ópera, simbología comunista. Lenin, los obreros, los militares de un lado, los obreros del otro, la patria. Recuerden siempre lo que les digo: nacionalismo, nacionalismo, nacionalismo. Más importante que comunismo. El zarismo y el imperio ruso no se diferenciaba tanto en ese sentido con lo que implantó la Unión Soviética. Otro lugar muy interesante que nosotros vamos a visitar es el Museo de Mineralogía de Novosibirsk. Acá, además cuento una anécdota, siempre hay una señora ya un poco mayor, media gordita, pero muy simpática, que siempre que voy, bueno, me saluda. Yo he ido ya en 5 oportunidades a hacer el transiberiano, y siempre me saluda: Gonzalo, que esto, que lo otro, porque se acuerda mi nombre, y resulta que ella, pero habla solamente ruso, no podemos intercambiar prácticamente ni una palabra, yo no hablo ruso más que algunas palabras, y ella es tan entusiasta que la gente le presta atención. Tenemos nuestra guía, por supuesto, que traduce todo, pero realmente es muy importante. Y acá tiene toda una mesa de la época de la Unión Soviética, donde apretás un botón y te sale petróleo. ¿Dónde está el petróleo? ¿Dónde está el uranio? ¿Dónde está el diamante, el oro? Las minas de distintos minerales. Minerales que incluso no existen en otras partes del mundo. Ahí se basa, la reserva de gas natural. Nada, o sea, la gran riqueza de Rusia está en Siberia, porque todo esto que está acá prácticamente es en un 90% entre las 3 Siberias que hay: oriental, occidental y central. No se mataron mucho en los nombres. Por lo tanto, es tan importante. Si le agregamos además la reserva de agua potable que hay en el lago Baikal, explicamos el por qué Rusia está, digamos, sin nada a ser siempre una superpotencia, por estos grandes recursos naturales que tiene y que seguirá teniendo, por lo menos por un buen tiempo. Acá, otra
mapa, que ya es de la Unión Soviética, no de Rusia, por eso es más grande, pero sí es un mapa físico que a mí me sirve mucho siempre para explicar la parte física de Rusia. Estos son ejemplos de algunos minerales que son difíciles de encontrar en otras partes del mundo. Por ejemplo, esta mesa lo había hecho esta señora que cuento que es muy amable, más allá si gusta o no el diseño, el punto es los minerales que utilizó, las piedras que utilizó para poder hacerlo. También en Novosibirsk están los famosos, el Museo de Trenes, donde están las locomotoras que se usaron desde la década del 30, de la década del 20, hasta la actualidad. Incluso los famosos vagones prisión, donde llevaban a los que no iban a volver nunca a la Siberia en todas las épocas. Claro, y ahora voy a la próxima foto, pero recuerden que el tema de mandar la gente a la Siberia no es un invento de la época de la Unión Soviética. Ya lo hacían los zares desde siglos antes, ¿no? Es más, el propio Stalin y Lenin estuvieron, antes del 17, obviamente, en más de una oportunidad presos en Siberia. Es más, se conocieron en Siberia. Se conocieron en una prisión de Siberia, Stalin con Lenin. Y acá llegamos a una de las ciudades que a mí más me gustan de Siberia, es la capital de la Siberia Central, está a pocos kilómetros del lago Baikal, y es la que conocemos como la París de Siberia. Yo algo ya comenté el otro día en la charla de historia parte 2, lo voy a volver a reiterar por gente que no lo haya escuchado, y es que hubo un movimiento que aprovechó, posterior a la invasión napoleónica de 1812, en 1825, luego de la muerte del zar Alejandro I y antes de que tomara el poder Nicolás I, lo que ocurrió fue que hubo un movimiento que quiso hacer un golpe de Estado en el zarismo en Rusia y establecer una monarquía parlamentaria al estilo británico. Ellos veían que el zarismo autoritario y sobre todo prácticamente absolutista, ¿no? Autocrático, estaba tirando de la cuerda demasiado, los campesinos pasaban muy mal y esta gente seguía viviendo en unos niveles que eran extraterrestres. Entonces esta gente que era de la nobleza, o sea, gente que era de la nobleza, que tenía cargos militares muy altos, trataron de hacer eso. Fallaron, fue en diciembre de 1825, por lo tanto le llama el movimiento decembrista, y lo que pasó fue que los exiliaron a Siberia. Esta gente que estaba acostumbrado a ir a los restaurantes, a los mejores teatros, a la ópera, a vestir muy bien, a hablar en francés, etc., los mandan a Siberia con 8 meses de carreta, porque no existía en 1825-26, no existía el tren, no existía el tren transiberiano ni el tren en Rusia en general. Entonces, lo que ocurrió fue que demoraron 6-8 meses, trajeron todo su bagaje cultural y empezaron a construir estas casas muy coquetas en el medio de Siberia, y entre ellos, entre este movimiento, siguió cultivando la cultura, además tenían mucho más tiempo para hacerlo, no tenían ideales políticos porque no podían pelear contra nadie ni nada, entonces trajeron un montón de sus pertenencias que venían de Europa. Por ejemplo, en este caso tenemos una catedral, una iglesia, que fue creada por los decembristas un siglo atrás. Este es el barco rompehielo, que es muy importante porque este es un río que da que vierte sus aguas al lago Baikal, y este barco, que es el Aurora, era el que se utilizó para romper el hielo y poder atravesar de un lado al otro el lago Baikal y unir el tren transiberiano. O sea, hasta 1935, e incluso más, no había red ferroviaria que circunvalara al lago Baikal. Ahora van a entender por qué, por la cadena montañosa que tan difícil se les hizo, ¿no? Recuerden que ya en Suiza fueron los idearios, pero los que conocían eran los italianos, porque Suiza lo financió, pero los italianos fueron los que construyeron los grandes túneles
de Suiza y del norte de Italia, en el que tenían el expertise. Entonces, este barco, el Aurora, hacía ese tren, o sea, venía un tren de Vladivostok hasta el lago Baikal, atravesaban con el barco y otro tren los tomaba ahí que seguía hasta Moscú. Después también había tendido de férrea arriba del hielo, en la época cuando el hielo estaba muy duro, muy interesante también. Pero les estaba contando de los decembristas y les decía que acá nosotros vamos a visitar la casa de los decembristas y nosotros lo que vamos a hacer es mostrarles alguna parte del mobiliario que se usó durante esa época, y además también vamos a tener la gran oportunidad de disfrutar un concierto de ópera, un concierto fantástico que ahora les voy a mostrar. Este piano es un piano piramidal que hay nada más que 3 en el mundo y que realmente son fantásticos. Esto es parte de lo que trajeron los decembristas en aquel entonces. Un samovar, el que conserva el agua caliente, tan importante para los meses de invierno. Y esto es algo que a mí me fascina. Esto es algo increíble. Cómo la gente, a pesar de la distancia, de las inclemencias del tiempo, etcétera, seguían con las ganas de seguir recibiendo la información y todo con respecto a lo que ocurría. Estos son diarios franceses que les llegaban todos encuadernados con material que era sobre todo de piel de cerdo para mantener, para que no se estropeen, y hasta el día de hoy uno lo puede ver. Entonces tú imagínate que estás, por ejemplo ahora, estás en junio del 2020 y te enterás lo que pasó hace 6 meses atrás. O sea, esta gente viviría sin saber que había una pandemia de coronavirus en el mundo, por ejemplo. 6 meses después, a veces 8 meses después se hacía, pero era tal la avidez de por conocer y querer saber que realmente fue muy importante. Bueno, y nosotros vamos a participar de este concierto privado únicamente para los pasajeros del tren, donde vamos a escuchar a sopranos, a barítonos, vamos a disfrutar de una sección, porque en este lugar donde está esta señora, supo cantar María Callas. Ella decía, nunca había tenido un público tan pequeño y tan calificado. Realmente fue así, porque se les tenía en un concepto tan alto por este motivo que les conté anteriormente. Bueno, miren esta foto. Esta foto está sacada y miren lo hermoso que es. El tren está circunvalando el lago Baikal por una red ferroviaria que ya no es la red ferroviaria del Transiberiano clásico. Por eso nosotros, otra de las ventajas de un tren de lujo, puede adentrarse en una red ferroviaria que es privada, si bien, o sea, es pública, pero privada, y ellos tienen el acceso y nosotros vamos a poder disfrutar de estas imágenes, de poder ver el Transiberiano, de poder ver las montañas y los picos nevados que lo rodean y lo hermoso del lago Baikal. Aquí estoy yo en el frente de lo que es el tren de la locomotora, porque cuando el clima lo acompaña, y lo hemos logrado hacer varias veces, nosotros nos subimos, es algo que estamos incluida cuando uno viaja con Batista Viajes. Si uno no es así, tiene que pagar aparte, pero en el caso nuestro está incluido, y nosotros los llevamos para que nos ponemos en la parte de afuera de la locomotora del tren transiberiano y andamos durante prácticamente 15 minutos en una locomotora del tren transiberiano bordeando el lago Baikal. Es espectacular. Miren, ahí estamos subiendo algunos de nosotros a la locomotora. Ahí están otros de los que tuvieron el placer de compartir con nosotros el tren. Aquí otras imágenes de lo que es el lago Baikal, de lo que es la circunvalación. Un museo al aire libre que habla de cómo se vivía en la Siberia. Vamos a aprender. A ver, Siberia, cómo se vive, cómo preparan para invierno, cómo se calientan, qué tipo de madera utilizan, cómo la encastran, no usan clavos, porque tienen que estar machimbradas, perfectas, para que no se filtre el aire ni nada por el estilo, y tampoco la nieve ni el agua.
Entonces, ¿qué pasaba en invierno? ¿Por qué tenían trampas de osos en las afuera, afuera? Porque podía entrar un oso muy peligroso, entonces, en esas épocas. Realmente es una visita que a la gente le llama mucho la atención. ¿Cómo se manejaban anteriormente en este tipo de carretas, carros, no sé cómo mencionarlo, pero ustedes lo entienden mirándolo? Los trineos para la época de invierno, ¿eh? Los trineos. Y lo que vamos a hacer es disfrutar de una barbacoa, de una comida al aire libre, donde destaca el famoso pescado, el pescado omul, que es el pez omul o pescado que nosotros vamos a disfrutar grillado a la parrilla junto con otras carnes y otras verduras típicas sobre el lago Baikal. Vamos a estar disfrutando, tomando una copa, degustando toda esta gastronomía típica rusa de esta región. Y otra cosa que hacemos, miren ahí a Roberto y Marina, dos de nuestros viajeros que están disfrutando de esta barbacoa, como les decía, el lago Baikal, miren la belleza del lugar, de lo que lo rodea, bien típico. Vamos a conocer esa Siberia, e incluso uno de los días, que acá no tenemos fotos, pero vamos a tener un almuerzo en una dacha. Dacha es la famosa casa de campo que prácticamente todo el mundo tiene, puede ser muy precaria, puede ser de mucho mejor nivel, y lo que está y ahí con productos orgánicos sacados de la tierra, vamos a degustar de una comida exquisita, con pan casero, con verduras, con carnes, etc. Miren lo que es el lugar, miren cuando nosotros estemos bordeando el lago Baikal, que además lo vamos a navegar, es impresionante, uno no se da cuenta, parece que fuera un océano, un mar, lo menos que te parece que sea un lago, además los acantilados, las montañas que lo rodean, son impresionantes. Hay un museo muy importante que visitaremos también, oceanográfico, que habla sobre la profundidad y la cantidad, y uno saca ahí incluso el tamaño que tiene comparado con otros grandes lagos de otras partes del mundo. Y previo a llegar a Mongolia, pararemos en Ulan Ude. Ulan Ude es el lugar donde está, donde es la capital de Buratia. Es la capital de Buratia, que es los mongoles de Siberia, los mongoles de Rusia. Ulan Ude, que ahí vamos a estar conociendo a los All Believers, a los viejos creyentes, que fueron expulsados, que venían de Ucrania, de la antigua Ucrania, y que hoy en día viven, como vendría a ser como una especie de Amish, pero de Rusia. Muy, muy entretenido, muy divertido también, pues degustaremos su gastronomía. Y luego nos vamos a ir a Mongolia, la capital de Mongolia. Atravesaremos haremos la red transmongoliana para llegar a Ulan Bator, muy cerquita de la antigua Kumarakorum, donde Gengis Khan nucleó a todas sus tribus para desde ahí formar el imperio más grande que supo tener la historia de este planeta. Siempre es mucho más grande que el Imperio Romano. No más importante, ni que hablar, 10-1 a favor del Imperio Romano, pero eso ya lo expliqué en otras oportunidades. Llegamos a Ulan Bator y vamos a participar del Festival Nadam. ¿Qué es el Festival Nadam? Es el festival que se celebra hace más de 8 siglos, desde la época de la reunificación que hizo Gengis Khan. Gengis Khan no es un nombre, es un título, ¿no? El gran Khan, el gran emperador. Entonces, vamos a participar de unos juegos que se desarrollan durante 3 días, y estos juegos se inauguran como un juego olímpico. Esas tribunas que van a estar viendo con la gente, nosotros estamos ubicados en el palco, muy bien ubicados, con posibilidad de disfrutar de primer mano todo este colorido, el desfile y todo lo mejor que ofrece el Festival Nadam. Festival Nadam no es que hay uno solo. Hay el Festival Nadam de cada pueblo y de cada ciudad de Mongolia. Sin embargo, el más importante es el de Ulan Bator. ¿Quiénes participan? Los que califican en todos esos pequeños festivales Nadam en distintas partes de Mongolia. E incluso participan los mongoles de Buratia y de la meseta del Altai, que vienen del noreste de Kazajistán. Acá, ¿en qué compiten? Primero miren el colorido
de lo que son los trajes militares de la época del gran imperio mongol con N. Es impactante la música que ponen, cómo montan el caballo. El caballo mongol es un caballo más petizo, es un caballo que todavía sigue teniendo miles de ejemplares que viven en forma salvaje. Vamos a conocerlo cuando nos metamos tierra adentro. Y se participa en 3 disciplinas básicas. Hay otras que después voy a contar, pero 3, arco y flecha, tanto hombres como mujeres, lucha, solo hombres, y niños que montan a caballo a campo traviesa durante 25 kilómetros. Lo más importante de los 3, la carrera de caballos. Ahí tienen acá arqueras, que lo que hacen además, el blanco no está en el aire, está en el piso. Más difícil aún, de acuerdo a los entendidos, de poder acertar. Miren esto, estas son todas, las mayorías, todas fotos de Alicia, también hay algunas que son mías. Y miren dónde guardan las flechas, donde todo, y ahí están, algunos son probando y después ya compitiendo. Y vienen a representar a su pueblo, a representar a su gente. Es extremadamente importante para ellos. Miren estas chicas que están acá, que están todas vestidas antiguas, pero miren los zapatos de antiguo nada. Son totalmente modernos, serán modelos de distintas regiones de Mongolia. Esos sombreros tan originales, tan distintos. Tomen en cuenta que el 80% de la población de Mongolia aún hoy siguen viviendo en forma nómade, que ahora les voy a explicar. Estos son los luchadores. Si ustedes ven unos Juegos Olímpicos, generalmente en la parte de lucha, medalla de oro, plata y bronce la sacan entre Rusia, que son de esta región, Mongolia, China, Kazajistán, Kirguistán, por estos lugares, ¿no? Y más vale que uno de estos nenes no se enoje, ¿no? Disculpando la expresión. Acá tenemos, miren, los trajes coloridos que les contaba de distintas regiones de Mongolia. Acá también se ponen sus mejores trajes. Es considerado por National Geographic el festival más exótico del planeta. Y miren esto, miren esta foto, miren este hombre. La cetrería también es parte, y con águilas o con halcones, es parte también de uno de los deportes más importantes para ellos, ¿no? Las águilas imponen un respeto impresionante y ellos se dedican también. Miren estas botas, cómo las usan, esos eran luchadores. Y esta es la carrera. Quien compite es el caballo, no el jinete, no el niño. Hay veces que el niño se ha caído del caballo en una competencia de 25 kilómetros y que el caballo sigue y en 2 oportunidades ganó un caballo sin jinete. O sea que lo importante es el caballo. Y ahí están cabalgando entre las montañas, entre las praderas de esta región del norte de Mongolia, cuando la mayor parte de su territorio, como lo saben, en Mongolia tiene el desierto de Gobi y las montañas que limitan el norte con Rusia. Y también con China y etc. Acá tienen ahí en los últimos kilómetros, es impresionante cómo se pone el ambiente, fantástico. Y estos son los gers, que en otras regiones de Asia se llaman yurtas, son carpas donde se vive, donde ellos la montan y las desmontan aproximadamente en 20 minutos, media hora ya se pueden desmontar o montar. Tienen un agujero en el techo donde por ahí entra el aire, lo pueden cerrar, depende qué época del año, le ponen mantas de animales, pieles de quién. Porque acá hay 2 animales que son muy interesantes de ver y nosotros ahora se los voy a mostrar alguno de ellos. El yak y el camello bactriano. El camello bactriano es el peludo, que logra para poder, porque en este lugar que nosotros teníamos 25 grados, en invierno en esta zona puede hacer 40, 45, 35 grados bajo cero. Y viven en estas carpas. Se alimentan de la leche de yegua, de la leche de los caballos. Y también es muy típico para los hombres mezclarlo con sangre de yak o de toro. Se dedican al pastoreo, los que son, digamos, como les decía, ahí miren, tienen el techo, se dedican al pastoreo y realmente, ¿pastoreo de qué? O puede ser de caballos, puede ser de yak o puede ser de cabras.
todo eso que ven ahí algunas son vacas, otras son yaks. Miren el lugar, miren este tipo de montaña que claramente por la parte como está desgastada es anterior a a la época cuaternaria, o sea que tiene millones de años en la Tierra. Miren ese verde de las praderas, son lugares fantásticos. Mire qué linda foto acá creo que fue el primer grupo que hicimos del Transiberiano, cuando fuimos a ver este GERS, y bueno, conversamos con las personas del lugar. Estos eran caballos salvajes, y este es un yak, que tuvimos la suerte de aprender, incluso la foto que estaba ahí aparecía la señora, porque una señora, ustedes saben que la película 7 años en el Tíbet se filmó prácticamente toda en Argentina. El Tíbet fue representado desde Mendoza, en las montañas de los Andes, y la estación de tren, cuando Brad Pitt, que es uno de los actores principales de la película, que habla sobre dos prisioneros que escapan y terminan viviendo y conociendo al Dalai Lama cuando era chico, al actual Dalai Lama, y en épocas de la Segunda Guerra Mundial, o sea que el Tíbet todavía era independiente, y resulta que esta señora habían traído yaks desde Mongolia para la película. Los yaks no iban a soportar otro viaje tan largo de regreso, y esta señora los compró, eran 4, y los tenía en la provincia de Buenos Aires. Resulta que con ella aprendimos mucho sobre el yak, sobre la cola que parece un caballo, sobre lo peludo, sobre que es un animal prehistórico, que es el predecesor de la vaca, que luego se introduce a través del norte de Europa y finalmente en América. Así que es muy interesante de conocer, se para como un caballo, no como una vaca, tiene un montón de características que son interesantes. Esas fotos son nuestras, están sacadas de al lado de los animales. Esto es un templo budista, porque recordemos que los mongoles, al igual que los tibetanos y al igual que los manchúes, son los 3 que siguen el lamaísmo. O sea, también hay un lama en Mongolia, que no es el Dalai Lama, hay un lama de Mongolia y hay un lama en Manchuria. Vendría a ser como, a ver, por favor, no lo entiende de esa manera, pero como si fuera hablamos de un papa, ¿no? El sumo sacerdote. Entonces, Mongolia también sigue el lamaísmo, al igual que el Tíbet. Cuando uno va a un templo lamaísta, se observan las 4 escrituras. La del mandarín, la del tibetano, la del manchuriano y la del mongoliano, que son 4 idiomas diferentes, 4 escrituras diferentes. Acá hay un Buda de madera de sándalo enorme que corona lo que es este templo, que es espectacular. El parlamento de Ulan Bator de Mongolia, evidentemente con Gengis Khan. Acá, miren, se lo resumo. El aeropuerto Gengis Khan, la estación de tren principal Gengis Khan, la plaza principal es Gengis Khan, el barrio principal es Gengis Khan, la avenida principal es Gengis Khan. Todo es Gengis Khan. Es por lo que lo conocen a los mongoles y ellos se encargan de demostrarlo en todo momento. Ahí lo tenemos al gran emperador, al gran guerrero de los mongoles, que gracias a su técnica y a su perseverancia logró conquistar el territorio más vasto que cualquiera haya podido hacerlo. Nosotros generalmente lo hacemos, y el año que viene no será la excepción, combinamos nuestro viaje del Transiberiano con con Corea del Sur. Corea del Sur, un lugar que yo adoro, me encanta, al igual que Japón, sobre todo Seúl, me parece una ciudad fantástica, me encanta todo en Seúl, me encantan sus restaurantes, sus tiendas, sus edificios, la parte verde, cómo está todo distribuido, todo lo moderno que es, un quiebre completo a lo que nosotros estuvimos haciendo lo que estábamos haciendo en el viaje durante todo. O sea que también está muy bueno, ¿no? Un centro de la electrónica impresionante, uno de los nuevos tigres asiáticos como es Seúl. Voy a mostrar algunas fotos nomás de Seúl, porque no quiero, ya estamos un poco pasados de tiempo, de lo normal. Acá algunas fotos del modernismo de Seúl, una ciudad espectacular. Esa torre que está ahí, nosotros la vamos a visitar en Seúl. Todo lo que son los edificios, los centros comerciales, todo, bueno, es realmente impresionante. También la parte antigua, los palacios,
Corea, las dos Coreas eran una sola un solo país, una península que fue muy importante, que adoptó también el budismo en la misma época que lo adopta Japón, que entra en Japón. Miren acá esta guía, cómo estaba vestida con trajes típicos de Corea. Y acá tenemos la frontera con Corea del Norte, un lugar que es muy importante desde el punto de vista histórico, es la zona desmilitarizada del paralelo 38, que se conoció mucho durante la época, obviamente, que quedó así, desde el armisticio que se firmó en la década del 50 en la Guerra de Corea. O sea, no llegó nunca a firmarse la paz total. Supuestamente sigue diplomáticamente en conflicto las dos Coreas, ¿no? Ahí vamos a aprender mucho, ahí se toma nos ponemos unos cascos para entrar al lugar donde se visitan los túneles que había hecho Corea del Norte en la década del 70 y comienzo en los 80 para supuestamente invadir Corea del Sur, y fueron descubiertos. Estos son mensajes que se ponen por parte de los coreanos del sur por los caídos o la separación de familias que hubo cuando se dividió el país en dos. Con estos cosas podemos, con estos miradores podemos observar, desde este mirador podemos observar lo que es Corea del Norte, ¿no? Y uno de los puntos más interesantes que visitaremos es la isla de Jeju, considerada hoy en día una de las 7 maravillas naturales del mundo. No porque tienen unas playas espectaculares, sí tiene playas muy lindas, pero no es que sean playas paradisíacas. La isla en general, el conjunto de lo que ofrece, entre volcanes, naturaleza, las plantaciones de mandarinas que tiene, que es la fruta por excelencia en este lugar, y todo el tratamiento a esa naturaleza tan especial, los acantilados, es que ha sido elegida una de las maravillas naturales. Acá distintas construcciones que están en un parque que es muy temático. Estas son construcciones modernas de uno de los más lindos jardines botánicos que hay en el mundo, que están aquí en la isla de Jeju. Mire qué bonita lo que es el agua y lo que es ese acantilado blanco que está en este lugar. La isla de Jeju volamos 1 hora y cuarto desde Seúl para llegar a este lugar que tiene cataratas, naturaleza, disfrutamos de un hotel de muy buen nivel enfrente al mar, y con eso culminamos lo que es la charla nuestra sobre el transiberiano y quedo abierto a preguntas que me quieran hacer sobre esto, y les recordamos que les sugiero suscribirse al canal de YouTube. Ya se están subiendo en estos días la charla de la India y la charla de la historia de la ruta de la seda, y posteriormente se subirá esta, la de lo transiberiano, etc. Así que Batista Viajes en YouTube, y se pueden suscribir a nuestro canal. Me están preguntando, a ver, ¿cuántos días dura y cuánto cuesta? Los costos nosotros lo pasamos con itinerarios, etcétera, todo. El costo es muy oneroso porque es un viaje que, como les conté, tiene muchas particularidades. La fecha de salida es el 28 de junio y la duración, tomando en cuenta Seúl y Corea también, son más o menos 20 días, 20, 21 días total, contando vuelos de ida. Volamos de aquí hasta Moscú, de Sudamérica a Moscú, y regresamos desde Seúl para Sudamérica. Hay gente que se queda, muchas veces lo hemos hecho por Air France, nos hemos quedado en París. Tomen en cuenta que en el caso de Moscú nosotros agregamos noches adicionales a las que organiza el Transiberiano, y todas son en el Four Seasons como es, frente a la Plaza Roja, todo a un nivel excelente. Y en el caso de Seúl nos quedamos en los hoteles Lotte, en Corea, que es unos hoteles de maravilla del este asiático. ¿Cómo se puede obtener? Nosotros lo vamos a tener pronto, dentro de poco, el programa con el tema del transiberiano. Estamos aguardando, debido a esta situación especial, que nos pasen las tarifas y todo el año que viene, por eso todavía no sabemos el costo exacto, pero sí le podemos enviar un itinerario que va a ser casi idéntico del año anterior, y con mucho gusto se lo hacemos. O sea que la persona que nos está consultando nos puede mandar un mail a cualquier hora de los que aparecen en nuestro, o pueden entrar a nuestra página web y ahí y hacerlo, o pueden entrar directo, o nos pueden mandar al info@batistaviajes.com.uy. A ver, alguna otra pregunta. Bueno, muchos saludos, etcétera.
4 días de tren son 10 días de tren. 10 días, 9 noches, 10 días de tren. Y por ahora nada más. Bueno, señores, los dejo, espero que les haya gustado y nos vemos el próximo jueves cuando estaré hablando una charla completamente distinta. Hoteles emblemáticos del continente asiático. Los voy a sorprender con algunos y otros van a tener muy lindos recuerdos de haber estado con nosotros en esos lugares. Hasta la próxima, chao, chao.